quise agregar dos elementos al estudio que gracias a Dios me dan ustedes la oportunidad de compartir. Y primeramente nuestro tema es cultivando la paciencia. Y es un elemento importante que el autor en esta porción que vamos a estudiar, que es el capítulo 5 de Santiago, del versículo 7 al versículo 12, toma en cuenta de una manera muy especial, toma en cuenta de una manera muy relevante. Y vamos a ver que también a lo largo de la porción, de una manera implícita, el autor trata el tema también del refreno de la lengua, un tema que en una oportunidad anterior estuvimos estudiando también, que también es muy relevante como toda la palabra en nuestro contexto presente y futuro, y que también como toda la palabra pues nos deja una enseñanza clara, una enseñanza veraz y una dirección que siempre es necesaria en nuestra vida, que nunca está de más y que de una manera u otra nos ayuda a ser perfectos delante de los ojos de Dios, nos ayuda también a contar con su gracia, con su ayuda. Y los dos elementos que en esta oportunidad he querido agregar con respecto al estudio anterior es una pequeña introducción que nos va a dar una idea general de lo que el tema va a tratar y conclusiones que también me di a la tarea de elaborar en esta oportunidad porque con ellas quiero resumir el mensaje general, digámoslo así, que pude extraer con la ayuda de Dios de esta porción bíblica, ¿verdad? Entonces, inmediatamente vamos a la introducción. Dicen los abuelos que la paciencia es una virtud y por medio del presente estudio vamos a comprender que nada equivocado se encontraban cada vez que nos daban dicho consejo. Hoy día es muy lamentable ver cómo escasea dicha virtud más y más en las personas en general. Y peor aún, es más triste verlo muy presente dentro del cuerpo de la iglesia. Si cada uno de nosotros tenemos la costumbre de estudiar la palabra de Dios y seguir su instrucción, es fundamental que este estudio en particular, sí, que este estudio en particular y principalmente el pasaje en cuestión de que a él hace referencia, sea leído con sumo cuidado y atención, de cara a educarnos e instruirnos en la importancia que tiene hoy la paciencia, que ha tenido y que tendrá en el futuro. En tiempos actuales en donde todo se desea al instante y donde las presiones le llevan a uno a perder la perspectiva muchas veces, por lo ajetreado de las circunstancias en general, es fundamental aplicar la instrucción bíblica que este pasaje nos da en cada momento de nuestra vida, principalmente para evitar el error y segundo, para seguir la voluntad de Dios, el Todopoderoso, que la ha inspirado. La base bíblica es la siguiente. Santiago 5, el versículo 7 al versículo 12. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis, en condenación. Ok, vamos a ver de una manera conjunta tanto el versículo 7 como el versículo 8, ¿verdad? Porque son versículos que tienen una relación muy especial. Y el versículo 7,
primeramente el versículo 7 inicia diciendo por tanto, por tanto. Hermano Paco, ¿le puedo pedir un favor? ¿Usted sería tan amable nada más a manera de recordatorio de leernos el capítulo 5 de Santiago del versículo 1 al versículo 6? Perdón que no le haya dicho antes, discúlpeme, por favor. Sí. Santiago 5, 1 al 6. Por favor. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El versículo 7, gracias hermano, el versículo 7 inicia diciendo por tanto. Lo que quiere decir esto es que tiene una relación con el contexto anterior, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, dicho esto, ¿verdad? Para decirlo de otra forma, en este punto, el autor lo que nos da es referencia de lo que anteriormente está compartiendo, ¿verdad? Muchas ocasiones por tanto se da en los aspectos jurídicos, cuando le dan toda una lectura de los hechos, y una vez que se han conocido los hechos, entonces por tanto se va a dar lectura a la resolución de esos hechos, ¿verdad? De una manera parecida, el autor lo trae a colación en este contexto. Por eso quise que recordáramos, perdón, los primeros 6 versículos para que tuviéramos una idea de qué es lo que el autor está trayendo a colación. Y está hablando principalmente de la opresión que los creyentes están recibiendo de los ricos. Algo que en nuestros días no es diferente, es algo que en nuestra realidad no ha cambiado y cuyas circunstancias nos afligen en una realidad cada vez más dura y más cruda. Es algo que hoy día vivimos y viviremos por siempre, ¿verdad? Porque las desigualdades lamentablemente siempre existirán. Es algo que vamos a ver que más adelante el mismo autor señala que solamente la segunda venida del Señor traerá como fin la existencia de tales desigualdades y el equilibrio en la humanidad de tales desigualdades. Tened paciencia hasta la venida del Señor, que en este mismo versículo nos dice, podemos encontrar aquí una exhortación a tener paciencia hasta la venida del Señor, de una forma general. Por un carácter universal, me refiero, tanto los pobres como los ricos necesitan paciencia. Pero el autor hace hincapié en los pobres, porque son el grupo oprimido en este momento y en todos los tiempos. Y también porque en su tiempo era el grupo que formaba la mayoría de las congregaciones creyentes. Siempre nosotros, como lo decía anteriormente, veremos desigualdad. Veremos opresión de una manera u otra, ¿verdad? Siempre, como dice la palabra, aquel a quien se le presta, el que presta el dinero se enseñoreará del que recibió el préstamo. Y en términos laborales y en términos sociales, pues también el que tiene dinero y el que tiene la posesión económica mejor, lamentablemente, de una manera u otra, sacará provecho de aquel que no la tiene. Más aún si es el empleador, ¿verdad? Sin embargo, en ambos casos, tanto el pobre como anteriormente lo comentaba, tanto el pobre como el rico,
necesitamos paciencia en todo momento de nuestra vida. Y es algo que el autor tiene como esperanza, que la segunda venida de Cristo vaya a traer un equilibrio y vaya a traer una igualdad en esta situación y una eliminación de esta situación. El autor está convencido que la segunda venida acabará con las injusticias y nivelará las desigualdades que en esta vida, distinguen a ricos y pobres. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerá tu grano, tu vino y tu aceite, dice Deuteronomio 11:14. También Jeremías 5:24 nos dice, y no dijeron en su corazón, temamos a Dios, a Jehová, nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Aquí está viendo, el autor está haciendo hincapié a que hay un momento para cada cosa. El Señor tiene un momento para cada cosa, tiene un orden, tiene un control establecido de todo. Y aunque para nosotros pueda resultar impaciente, ¿verdad? La espera de esa resolución de las cosas, el Señor de una manera muy misericordiosa nos da la fortaleza para poder aguantar esas situaciones difíciles, pero también Él tiene conocimiento y control de cuándo cada una de los acontecimientos se van a dar. En Israel, por ejemplo, y esto lo traigo a colación para hacer, para ubicarnos en el aspecto climático de las lluvias tempranas y tardías y de las estaciones a las que hace referencia la palabra. Las lluvias de otoño vienen en octubre y en noviembre, poco después de la siembra del grano. Estas son consideradas las lluvias tempranas, poco después de que se siembra el grano, y la lluvia de primavera viene en marzo y abril, justamente antes de la cosecha. Estas son las llamadas lluvias tardías, ¿verdad? Una vez que, digamos, nosotros tenemos un contexto a lo que se refiere el autor cuando lo relaciona con estas estaciones y con estas lluvias, podemos comprender de una manera mejor a qué se refiere cuando hace mención de ellas en su pasaje. Y es aquí donde extraemos lo siguiente. De la misma manera en que el labrador no se queja con nadie de que la lluvia no venga tan pronto como él la desea o desearía, sino que espera a que caiga a su tiempo debido, así tampoco los creyentes, pobres y humildes, no solamente de economía, sino también de corazón, hablando de todos nosotros, ¿verdad? Y oprimidos, debemos esperar con paciencia la venida del Señor y la justicia que ésta traerá sobre el mundo entero. Perdón, nosotros simplemente de una manera paciente y esperanzadora debemos esperar el equilibrio que el Señor va a traer, el equilibrio que el Señor traerá y el equilibrio que de una manera u otra el Señor, mediante su misericordia, diariamente está ejerciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero esperarlo de una manera paciente. Y más adelante el autor nos va a dar a nosotros los parámetros, ¿verdad? Incluso la instrucción, la dirección para hacerlo de acuerdo a la voluntad del Señor, teniendo cuidado también de lo que hacemos mientras esperamos y mientras desarrollamos paciencia en ese esperar. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Es una expresión que nos habla de un orden, es una expresión que nos habla de un control, es una expresión que también de una manera nos quiere decir está fuera de nuestro alcance y por ende debemos confiar, ¿verdad? En este punto es importante meditar que el labrador confía en que la tierra como amo y señor dará el fruto a su tiempo, al tiempo que ella quiera. Hablando de la tierra como un todo, ¿verdad? No me malinterpreten. No al tiempo o en el tiempo que el labrador defina o establezca. O sea, no es el labrador el que establece los tiempos. Son las mismas condiciones climáticas y terrestres las que los definen previamente establecidas por Dios. De la misma manera, nosotros los creyentes debemos creer que Dios tiene el control de todo y establece sus tiempos para todo. Y que cuando Él lo considere,
hará justicia al justo y le dará la cosecha para la cual él ha sembrado. Y al impío también juzgará y le dará el castigo para el cual también ha sembrado. El Señor le dará a cada uno conforme a su siembra. Es un asunto de fe y de confianza, un asunto de esperanza, no de acuerdo a cómo las circunstancias luzcan, ¿verdad? Sino en completa independencia de ellas, pero en completa dependencia de Dios. No tienen que ser, como siempre, las circunstancias las que determinen nuestra fe, nuestra dirección y nuestra fortaleza o debilidad, sino la fe en Dios la que va a determinar eso, la esperanza en Dios la que va a determinar eso, la confianza que nosotros tengamos en Dios la que va a determinar eso. Y precisamente va a ser esa fe, va a ser esa esperanza y va a ser esa confianza la que va a hacer que Dios aliviane nuestra espera, aliviane nuestras muestras de impaciencia que es natural, que en algún momento se puedan dar, ¿verdad? Y las transforme en paz mientras viene el tiempo de la cosecha, mientras viene, como lo decía analógicamente el autor, la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿verdad? Nuevamente el autor está convencido de que la venida del Señor traerá el equilibrio y la justicia sobre la tierra, que el justo desea y clama a su Creador. Primera Pedro 4:7 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Aquí es importante seguir el consejo bíblico. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, en ningún momento desesperarnos. En ningún momento nosotros creer que las cosas están dadas, que las cosas son definitivas, que las cosas ya no tienen cambio. Como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿verdad? Y aunque el mundo pues lo vea como un acabose total, nosotros en medio de esas circunstancias nunca debemos perder la esperanza, como lo hablaba ahora con la hermana Hilda. Nosotros no debemos nunca perder la esperanza de que Dios nos librará de todo mal, de que Dios traerá protección y cobertura sobre nuestras cabezas y sobre nuestras familias. Y que si fuera su voluntad que nosotros muriéramos, por ejemplo, por medio de esta pandemia, pues nuestra esperanza no debe decir o quedar ahí, ¿verdad? O nosotros pensar o creer que ahí termina todo, sino por el contrario, nosotros tenemos siempre la esperanza de que hay una eternidad, de que hay una vida después de esta, de que hay una continuidad en nuestra vida, pero una continuidad ya directamente en comunión con Dios directa, ¿verdad? Viviendo en su morada, mucho mejor que esta, ¿verdad? Que va a ser prácticamente pues el lugar maravilloso que todos esperamos vivir y donde deseamos estar. Entonces, este consejo que nos da Pedro en su primer carta, en el capítulo 4, versículo 7, nosotros debemos considerarlo con seriedad, ser sobrios, velad en oración, ¿verdad? En comunión con Dios, para que la impaciencia no tome control de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. Y vamos a ver más adelante que inclusive de nuestra lengua. El versículo 9 nos dice, no se quejen. Comienza haciéndonos esa exhortación, no se quejen. Nuevamente el autor hace un llamado a la paciencia, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Porque recordemos que al inicio del capítulo 5 le comienza a hablar a los ricos. Y extraigo una porción de este versículo. Dice, ahora escuchen ustedes, perdón, los ricos. Y luego en el versículo 4, siempre del capítulo 5, dice, oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado al oído del Señor Todopoderoso. El autor utiliza aquí un verbo importante, el autor no utiliza, un verbo aquí importante que se llama hipomeno,
Es un verbo griego, que este verbo nos da a entender o significa perseverar, mantenerse en pie en medio del conflicto. O también puede significar sobreponerme a la adversidad. O también puede significar no desplomarse bajo la tensión. También puede significar estar uno firme. Pero en este sentido, al hablarnos de paciencia, el autor no está haciendo referencia a este verbo. Ahora, ¿por qué traigo este verbo a colación y sus significados si él no es el verbo que él utiliza? Porque es importante identificarlo para no malinterpretar lo que él quiere decir en el sentido que lo quiere decir y en el contexto que lo quiere decir, ¿verdad? Es como identificar primeramente el billete falso conociendo primero el billete verdadero. Analógicamente, por esa razón traigo este verbo a colación primero. El verbo que sí utiliza en este extracto de la palabra es el verbo griego también llamado macrotumeo. Macrotumeo. Macrotumeo significa, se refiere a una actitud con respecto a las personas. Significa, es la expresión de la paciencia, un fruto del espíritu, o significa también longanimidad, que es una virtud de Dios. En otras palabras, utilizando este verbo macrotumeo, el autor lo que nos quiere decir es, seamos pacientes con las personas que ponen a prueba nuestra paciencia, que es muy diferente a como lo entenderíamos solamente en el contexto de ser pacientes, de aguantar la circunstancia difícil, de aguantar la adversidad. Es muy diferente, ¿verdad? De primera mano nosotros podríamos decir, bueno, sí, tengo que sobreponerme a la adversidad, tengo que no desplomarme bajo la tensión, tengo que permanecer firme. Y eso no es lo que él quiere decir. Por esa razón, traje a colación el primer verbo que era upomeno, perdón. No es eso lo que el autor quiere decir. Lo que el autor quiere decir es, están pacientes, hermanos, pero con las personas que ponen a prueba su paciencia, ¿verdad? Es un tiempo de enseñanza en el cual Dios nos envuelve para que aprendamos de él y para que desarrollemos paciencia. Y desarrollemos la paciencia principalmente con aquellas personas o circunstancias que son usadas por Dios mismo para que nosotros desarrollemos paciencia. Entonces debemos ser paciencia con el prójimo. Debemos ser pacientes con el prójimo. No es un asunto de que nosotros debemos tener paciencia en soportar la situación, ¿verdad? Que son dos cosas muy diferentes, pero ambas son importantes. El juez está delante de la puerta, dice el versículo más adelante. Se refiere a la segunda venida de Cristo y al juicio relacionado con esta. Y en cuanto a la segunda venida, podemos verlo en Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas las cosas, conoced que está cerca a las puertas. Santiago 4:11 y 12 nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? A partir de la reencarnación del Mesías, comenzó la enseñanza de la venida de los últimos días, ¿verdad? La segunda venida de Cristo. Porque el próximo, gran evento de redención que precisamente se espera es la segunda venida de Cristo. Entonces, a partir de ese momento, comenzó a enseñarse en Israel la relevancia y la importancia de los últimos días, ¿verdad? Aunque en el Nuevo Testamento no se menciona cuándo y dónde ocurrirá, sí se exhorta al creyente a estar vigilante en todo momento a ello. Y es por eso que el autor hace mención de tal reconocimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estemos vigilantes, pero tampoco obsesionados, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Confiando en que Dios tiene el control de todo y el tiempo para todo.
y las cosas se van a dar a su tiempo porque Él tiene ya previamente destinado un propósito y un tiempo para cada cosa. El autor busca que el creyente refuerce su esperanza, la afiance en su corazón, como lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo en todos sus santos, ¿verdad? Y volviendo al contexto del verbo macrotumeo, que tiene que ver con, nuevamente les quiero leer, ser paciente con las personas que se pone a prueba nuestra paciencia para que no seáis juzgados. Como dice el versículo 9, nos da a entender que esas quejas van a estar envueltas de juicios temerarios contra los demás hermanos, como lo que volvemos a la idea de convertirnos en jueces. O sea, es importante que nosotros evitemos la murmuración, porque esa murmuración nos puede llevar al pecado. Esa murmuración nos puede llevar a realizar un acto indebido delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Santiago 4, 11 y 12, ya lo había leído anteriormente, no lo voy a leer de nuevo. Como lo hemos estudiado anteriormente, la paciencia lleva implícito también el dominio de la lengua. Y aquí es donde es importante lo que decimos de las personas que están poniendo a prueba nuestra paciencia, ya sean creyentes o no creyentes. Aquí es donde el autor de una manera implícita nos exhorta a continuar teniendo refreno de la lengua, ¿verdad? Como en porciones anteriores nos había enseñado. En medio de una circunstancia difícil, en medio de una puede ser, digamos, es importante que nosotros refrenemos la lengua y nos mantengamos enfocados en la dependencia absoluta de Dios, en la comunión de Dios y con Dios, para poder sobrellevar esa paciencia, para poder sobrellevar a esas personas que de una manera u otra nos oprimen, que de una manera u otra son utilizadas para desarrollar en nosotros aquello de lo que somos carentes y para quitar de nosotros aquello que no nos permite avanzar delante de Dios, ¿verdad? Yo siempre lo he ejemplificado de esta manera. Cuando un carpintero o una persona que trabaja la madera pone un trozo de madera cuadrada, redonda, póngale usted la forma que quiera, pero es madera bruta, en un torno, para darle la forma que él quiere, ¿verdad? Sea un mueble, sea un adorno, lo que sea, él va a utilizar una rúbrica, él va a utilizar una herramienta con la que va a moldear esa madera como lo quiere. Véase usted, hermano, como ese pedazo de madera y la rúbrica o la herramienta a aquella persona que le está molestando, aquella persona que le está de alguna manera sacando las casillas, que le está oprimiendo, llámese su jefe, llámese su vecino, que pone la música dura y ojalá música del mundo, o aquella persona que es envidiosa y que es familia suya, por ejemplo, o aquel hermano lamentablemente que tiene esa lengua poco controlada y anda aprovechando cualquier murmullo para querer hablar de uno. Esas personas que uno en algún momento puede decir, Dios mío, pero ¿te las llevas o te las mando? ¿Verdad? En realidad, esas son las herramientas muchas veces que utiliza Dios, no para ellos, para nosotros. No para trabajo de ellos, ni molde de ellos, sino para nosotros. Porque Dios de alguna manera desea formar en nosotros carácter, paciencia, benevolencia, templanza, respeto, amor, misericordia, llámelo usted como quiera. Pero algo Dios está formando en usted y precisamente aquella persona que tal vez ante nuestros ojos, y perdóneme la palabra, puede en algún momento ser indeseable, es precisamente el instrumento que Él usa para formarnos a nosotros. Y precisamente es aquí donde el verbo griego viene y entra a colación según esta palabra. Tenerle paciencia a aquella persona que pone a prueba mi paciencia, ¿verdad? Y es ahí donde Dios comienza a actuar en nosotros.
Vemos en el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción, y la paciencia de los profetas. Continúa exhortando a la paciencia en este versículo. Es importante mencionar que el autor usa la palabra que es clave para enfocar el mensaje de exhortación a la paciencia que desea hacer. Y esta palabra es hermanos. Precisamente esa es la palabra clave que él utiliza, hermanos. Y lo utiliza para garantizar o aclarar que no está usando el orgullo o la cólera, que no es eso lo que gobierna la lengua, sino que se dirige a ellos en el amor de Dios. Por eso utiliza esta palabra para enfocar, para enfatizar que es por medio del amor de Dios que Él les quiere dar esta exhortación. Que no es producto de orgullo, no es producto de cólera, no es producto de desesperación, lo que Él quiere dirigir a los hermanos, sino es producto del amor, el dominio de Dios en Él, el que está haciendo, por esa razón está haciendo de esta palabra para hacer de una manera más claro, más directo, pero también más suave a la hora de dirigirse a los hermanos. Pone como ejemplo y analogía las aflicciones que sufrieron los profetas que hablaron en el nombre del Señor y podemos ver también cómo el Señor Jesucristo mismo hace alusión a ellas. Lo podemos ver en Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en Lucas 11:49 también dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Ellos también recibieron aflicción, como la estamos recibiendo nosotros en nuestros días. Nuestra realidad no es diferente a la realidad que Jesucristo vivió cuando caminó en la tierra. No lo puede ser y no lo va a hacer. Porque precisamente invitados a seguir la cruz, a tomar la cruz y seguirle, es lo que Él ha hecho en nosotros. Y si nosotros hemos tomado la decisión y la determinación de tomar esa cruz, pues debemos afrontar con valentía lo que venga, ¿verdad? De la manera en que venga y en el tiempo que venga, ¿verdad? Pero siempre no con nuestras fuerzas, sino en dependencia total de nuestro Señor, para que podamos salir librados y victoriosos de esas circunstancias o circunstancias difíciles o esas situaciones que en nuestras fuerzas nos llevarían a un colapso físico, llámese un paro cardíaco, un derrame o inclusive la muerte, o bien a atentar contra nuestra propia vida, que lo hemos visto mucho en el mundo secular. Personas que por circunstancias de deudas, de trabajo, infidelidades, problemas maritales, lo que sea, han atentado contra su propia vida y han terminado contra su propia vida por no tener el cobijo, el arraigo y la ayuda de Dios, por no ser creyentes, ¿verdad? O por no buscar a Dios primero. El versículo 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y aquí nos evoca un ejemplo. El autor hace mención a la dicha que trae como resultado la paciencia, pero también exalta la misericordia y compasión de nuestro Señor. No solamente evoca la paciencia, sino también evoca a la misericordia y a la compasión que Dios tiene de nosotros. Por eso no debemos sentirnos abrumados, porque tenemos a un Dios misericordioso, a un Dios compasivo, que en todo momento está en pro de nuestro beneficio y de nuestra bendición. Números 14:18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. En algunas versiones dicen hasta la tercera y cuarta generación. Job 1:21-22 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, sea el nombre, de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios
despropósito alguno. O sea, en ningún momento Job llegó a culpar a Dios de las circunstancias que estaba pasando, ¿verdad? Continúa el versículo 11 diciendo, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Continuamos con Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Mateo 5:10 nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Job 2:10 nos dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y aquí quiero hacer hincapié a la palabra que utiliza el autor en este pasaje, fatua, la mujer fatua. Quiere decir falto o falta de razón o de entendimiento. Quiere decir también lleno o llena de presunción o vanidad infundada o ridícula. Es importante en este caso el refreno de la lengua una vez más, ¿verdad? Es un ejemplo importante de que muchas veces podemos decir cosas que no conectamos o muchas veces utilizar palabras cuyo significado no conocemos y que tal vez porque las hemos escuchado creemos que las conocemos y que las dominamos y pueden darnos un significado totalmente diferente a lo que se quiere decir. Es importante tener cuidado una vez más con la lengua. Vamos al versículo 12. Hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. El autor no condena el hecho de hacer juramentos solemnes. Lo que sí condena es el uso frívolo del nombre de Dios o de algún objeto sagrado para garantizar la verdad de lo que se habla. Y esto era muy usado por los escribas y los fariseos en Israel. Vemos que en esta exhortación el autor se apoya en las palabras dichas por el mismo Jesús en Mateo 5, 34, 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Perdón, es importante no malinterpretar estas palabras, porque no hacen alusión a no realizar juramentos, como anteriormente lo mencioné. Lo que sí es importante considerar es no usar el juramento en vano, como lo hicieron los fariseos, para escapar de la confrontación de una manera inventada. La intención del autor es que nosotros llevados por la impaciencia, no caigamos en juramentos que impliquen tomar en vano el nombre de Dios. En medio de nuestra desesperación o en medio de una salida rápida de nuestra parte, vayamos a cometer un error como los que cometían muchas veces los escribas y los fariseos en el antiguo Israel. En el contexto judío era muy común que abusaran de estos juramentos y es importante que nosotros en nuestro contexto actual evitemos cometer el mismo error. Y vamos con las conclusiones. Hasta aquí hemos estudiado estos versículos. Espero que de una manera u otra haya sido claro. En todo caso, vamos a tener ahora un tiempito de preguntas por si alguien desea aclarar algo. Pero para ello y para concluir, quiero leerles lo siguiente. Número 1. La explotación a la que estamos sometidos diariamente en nuestra vida no es algo que atañe solamente al pasado. Es algo que hoy día continuamos viviendo y que no terminará hasta la venida de Cristo. Número 2. Por lo anterior, no debemos perder la fe y la esperanza. Por el contrario, debemos practicar la paciencia como el autor nos instruye y dentro del marco espiritual correcto que nos enseña. Número 3.
Cada circunstancia que vivimos es una oportunidad usada por Dios para educarnos, para instruirnos, para capacitarnos, a fin de ser cada vez más perfeccionados en santidad por el tiempo que Él desee y que permanezcamos en la tierra. Número 4. El Señor nos ha dado ejemplos reales de personas reales que confiaron en Él, que están en su palabra y como una lección de que Él ayuda y fortalece a todo aquel que en Él confía. Número 5. Debemos ser humildes y aprender a refrenar la lengua, porque aunque el autor en este caso no lo menciona de manera directa, sí se encuentra presente de manera indirecta en su enseñanza, el refreno de la lengua precisamente. Y número 6, aunque el juramento no es malo, debemos hacerlo con temor y temblor delante de Dios y ser sabios a la hora de usarlo. Este ha sido, digamos, el extracto que hemos estudiado, al menos hasta este momento del estudio, ¿verdad? Valga la redundancia. Si algún hermano o hermana tiene alguna consulta, con todo gusto estoy dispuesto para compartirlo con ustedes, para evacuar cualquier duda. Muchas gracias y que Dios les bendiga.